quiero terminar esta serie sobre los sacrificios y mortificaciones con algunos ejemplos de cómo hacerlo. La primera parte está en una hoja, también en el látex que pueden llevar y utilizar en hacer sus compromisos de cuaresma. Muy rápidamente yo voy a leer las cosas de la hoja y a ofrecer algunas sugerencias de los tipos de cosas que pueden sacrificar. So I'm just going to run through real quick some of the rules for making a Lenten sacrifice, which if you have not done already, you need to do before Wednesday. The first is make it hurt. It needs to be something you really like. If you don't like chocolate or beer, you're not sacrificing anything. So pick something that actually is going to hurt. La primera es que duela. Tiene que ser algo que realmente les guste. Si no les gusta el chocolate o la cerveza, que es otro problema, no es un sacrificio si los sacrifican. Number 2, don't let it interfere with your duties. You cannot give something up that's going to cause you to not be able to do your job. You can't eat so little that you can't get your homework done. All right? No deje que interfiera con sus deberes. Si decidan ayunar con pan y agua y están afuera trabajando todo el día, no podrán hacerlo. Sacrifiquen menos o algo más. Your penance should not be a penance to someone else. If giving something up is going to make you so grumpy that you're going to be a jerk to everybody else, you need to figure out something else to do and also grow up a little bit and pay attention. Su penitencia no debe ser penitencia para otra persona. Si renuncian al café o a fumar, y esto hace que se porten mal cuando todo el mundo siga tomando café y fumen, por favor. Your penance has to be personal. We all have different areas in which we need to grow. In that case, you need to be careful of comparing with other people and choose a sacrifice that's more fitting to you. Su penitencia no debe ser su penitencia tiene que ser personal. Todos tenemos diferentes áreas en las que tenemos que morir a nosotros mismos. Podemos obtener ideas de otras personas para saber qué es sacrificar, pero necesitan aplicarse a nosotros personalmente. Do not only choose penances which have benefits to you other than sacrifice. In other words, don't only fast to lose weight or spend less money so you can have more money for something you're saving up to buy. No elijan las penitencias que tienen otros beneficios para mantener pura su intención. Obviamente, este significa que van a elegir más que una penitencia. En otras palabras, no ayudan para perder peso solamente o para gastar menos dinero para que sobre más para el entretenimiento. Make your penance concrete as far as possible. Saying you're going to do more or less of something is not going to work because we are very poor judges of what that means and we go easy on ourselves. Hagan que su penitencia sea lo más concreta posible, es decir, específica. Hagan más de las cosas buenas o menos de las cosas inútiles. Es difícil de mantener y fácil de racionalizar. And it will help you to stick with your penances if you choose to offer them for particular intentions, for the conversion of particular sinners or those that you are closest to. Y esto ayudará a seguir con sus penitencias si las ofrecen por intenciones particulares, especialmente la conversión de los pecadores particulares y de aquellos más cercanos a ti. And finally, make sure that at least one of your penances has a physical aspect, because again, the main goal here is to learn to say no to yourself, especially in our bodies. Por último, asegúrase de que al menos una penitencia de muchos que elegimos tenga un aspecto físico.
Es importante que nuestros cuerpos estén disciplinados, ya que son partes esenciales de nosotros y tienen un efecto en nuestras almas, tanto buenas como malas. Estamos decir no a nuestros cuerpos. Now, I'm going to offer a couple of suggestions as we go here today on some of the things, just very simple suggestions to help you think about how to make your mortifications. Ahora solamente quiero terminar con algunas sugerencias en estas categorías de oración, ayunar, limosna, dar limosna y la mortificación física. So beginning with fasting, it can be obviously alcohol, desserts, sweets, candy, soda, chips, condiments like salsa or salt and pepper, whatever it is. We can reduce the size of our meals. We cannot eat between meals, no snacking. We can have our first meal later in the day so that we have to experience that hunger. But the point is to learn to say no to our bodies. Algunas de las cosas de las que podemos ayunar son obviamente alcohol, cerveza, postres dulces, sodas, condimentos, etc. Podemos reducir la gran medida al tamaño de nuestras comidas o no comer entre comidas o retrasar nuestra primera comida hasta más tarde en el día, etcétera, etcétera. El objetivo es decir a nuestros cuerpos no estás en control. Almsgiving is one of the other major penances of Lent. We can refrain from some activity that we would spend money on and give that money to the poor instead. Give it to the church, give it to St. Teresa of Calcutta. There's a special Good Friday collection for the Christians in the Holy Land who suffer, so that's important. There's the Bishop's Appeal, and you can also sacrifice your time and your talent for your family, for the church, and for others who could use it. Dar limosna es tradicionalmente sobre el dinero, obviamente. Abstener de alguna actividad, posiblemente dar ese dinero a los pobres, a la iglesia. Pueden incrementar el donativo a la iglesia, que es siempre buena idea. Pero a la St. Teresa of Calcutta postulado, por ejemplo, la colecta del Viernes Santo es muy importante para los cristianos en la Tierra Santa que padecen mucha necesidad, especialmente ahora con menos peregrinaciones, right? Y necesitan nuestra ayuda mucho. Dar limosna también puede ser el dar de nuestro tiempo y talentos a la familia, a la iglesia u otros que podrían necesitarlo, especialmente padres a sus familias. As for prayer, the best prayers to commit to during Lent are the ones that you're not already doing, but which you wish you were already doing. And then you make the commitment during Lent to do those prayers, and then when Lent is over, you keep doing them after you've built up the habit. So if you're not already praying your rosary every day, even when you're not doing it as a family or when your parents make you, that can be something. Stations of the Cross, the Chaplet of Divine Mercy, morning and evening prayers. Whatever you haven't been doing, commit to it during Lent and then keep doing it. En cuanto a la oración, las mejores oraciones son aquellos que nos gustaría continuar haciendo después de la Cuaresma. Es decir, que sabemos que debemos hacer, pero no lo hacemos ahora. Y podemos durante Cuaresma con este compromiso de cultivar el hábito de ofrecer esas oraciones básicas que debemos y continuar después del Cuaresma. And finally, we need to do some kind of physical mortification, sacrificing comfort or doing things which are deliberately uncomfortable. Now, obviously, for people who are already in physical distress, especially if they're older or if they've got an injury, they already have a physical pain or discomfort that they are experiencing, and they should learn to offer it up better. Y finalmente, necesitamos sacrificar una comodidad, a hacer algo incómodo intencionalmente para otra vez disciplinar a nuestros cuerpos.
Para los que ya sufren algo a causa de su edad o así, y no quieren o pueden ofrecer más, pueden ofrecer mejor ese dolor al Señor con Cristo en la cruz para la conversión de los pecadores. And all of us could probably benefit from sacrificing something regarding our smartphones and our tablets and our game times. Something of that kind needs to be part of your Lenten sacrifices. Last week, we've been working on learning how to put restrictions and stuff on phones. I know one young man is suffering terribly because of the amount of time he's been limited to on his phone, but we'll work through it. The point is that all of us, young and old, need to be working on this. Y finalmente, en nuestra edad de celulares y así, la mayoría de nosotros, no quiero decir todos, pero casi todos, necesitan más disciplina con nuestros celulares y computadores. Pues teníamos esta plática esta semana sobre cómo los padres pueden guardar los dispositivos de sus hijos. Si necesitan más ayuda con esto, dime o plática con alguien que ya sabe cómo. Pero es necesario que todos nosotros toman una resolución como un sacrificio en Cuaresma para disciplinarse mejor en esta área. Todo lo que decidamos hacer como penitencia esta Cuaresma, además de lo que la Iglesia nos impone en su ley, hagámoslas por las razones correctas. Obviamente hay beneficios de hacer esos sacrificios, pero siempre necesitamos purificar nuestras intenciones en por qué hacemos lo que hacemos, que son siempre la mayor gloria de Dios y la salvación de nuestras almas, empezando por nuestra propia alma.